Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios trae libertad en esta noche? Amén. Es la dirección que nos daba hoy día. Hoy día hablaba el apóstol. Hoy día tuvimos una tremenda reunión de liderazgo de los pastores. Y la verdad que juntarse es tremendo. Sentir la presencia de Dios, llenarnos para venir a impartir a su pueblo. Y la dirección de Dios era que Él trae libertad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos necesitan ser libertados? ¿Cuántos necesitan rendirle su corazón al Señor y decir: Señor, verdaderamente yo quiero que transformes mi vida? Ya no es tiempo de vivir como tú venías viviendo, sino es tiempo de vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Yo quiero que busque ahí en la palabra. Está en Nehemías. El Señor da una dirección exacta de lo que va a hacer en esta noche. Escuchen lo que decía Nehemías, porque en realidad Dios levantó en su tiempo, en un tiempo donde había Él mismo dispersado al pueblo de Israel, y el templo había sido destruido, los muros habían sido destruidos, pero Dios a la vez levantaba a alguien siempre que esté lleno de la presencia de Dios, como sigue levantando todavía siervo de Dios que viene a impartirte palabra de Dios en esta noche. Y Dios había levantado dos líderes, y uno era Nehemías y otro era Esdras. Y tremendo, porque el Señor me hablaba con esta palabra, y da la casualidad que justo estamos en un tiempo de ayuno, iglesia. Quizás tú no sabes cómo ayunar, quizás todavía no te has metido en eso, pero yo te vengo a decir que es el tiempo de que nosotros comencemos a ayunar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero es el tiempo de que el Señor direcciona que hagamos ayuno, oración, que podamos rendirnos delante de la presencia de Dios, humillarnos delante de la presencia de Dios, porque viene un mover grande de su espíritu. Escuchen, porque Dios levantó a estos dos tremendos líderes, y Nehemías era el copero del rey. Y dice que el rey lo conocía a tal punto que Nehemías se presentó delante del rey con una tristeza en su rostro. Y el rey dice que le preguntó: ¿qué te pasa, Nehemías? Porque había llegado noticias de que el templo y los muros estaban arruinados. Y dice que Nehemías tenía ese celo por la casa de Dios, como es lo que Dios te manda a tener en este tiempo: hambre y sed de la palabra de Dios. Y dice que él en ese momento lloró delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios en Nehemías 1:4. Escuchen: cuando ni estas palabras, oí esas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Escuchen, porque hoy Dios trae una dirección. Hay 5 cosas que hizo Nehemías. Hay 5 cosas que mueven el corazón de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos en aflicción y venimos que el pastor ora y crees que con eso se resuelve. Tú tienes autoridad en tu casa y en cualquier lugar. Pero necesitas tomar las armas que Dios te ha dado. Y 5 pasos que te da Dios es como decía Nehemías. Primero dice que oyó las palabras. Y luego dice: me senté, en señal de ponerse a meditar en la palabra de Dios, porque necesitamos meditar en este tiempo. ¿Por qué te vengo a hablar? Porque Dios da una dirección de un verdadero ayuno que a Dios le agrada. Porque no es: no como y no me comí todo el día y ni siquiera oraste, ni siquiera hiciste nada. No tiene sentido. Es una dieta más. Y aquí dice que Nehemías oyó la palabra, se sentó, lloró e hizo duelo. ¿Saben cuántos necesitan clamar con dolor por esa necesidad? Quizás hay alguien en tu vida o en tu hogar que está en la droga, en el alcohol, y solamente te conformas con orar, pero es el tiempo de ayunar y clamar, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también dice que ayunó y oró al Dios de los cielos. Y mire cuál fue su oración, porque esta oración clave fue la que Dios movió el corazón de él.
que Él traiga los recursos para tu vida, que Él se mueva a favor de tu vida. Y una oración de Nehemías fue la que tocó el corazón del Padre, porque dice que dijo Nehemías en el 6: y ahora, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estaba pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de su padre. Y en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste Moisés tu siervo. Pero acuérdate ahora de la palabra que diste. Escuche, porque él estaba sabiendo y estaba pidiendo misericordia a Dios, pero él a la vez le estaba reclamando la palabra de Dios que decía: acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y eso es lo que Dios había hecho. El pueblo había pecado y había dispersado el pueblo. Pero Nehemías también le hizo recordar a Dios que había una promesa, que dice que aquellos que tú dispersaste, que si nosotros volveríamos nuestro corazón a ti y guardáramos tus mandamientos y lo pusiéramos por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí, dijiste tú, los recogeré y los traeré al lugar escogido para hacer habitar allí mi nombre. Amén. ¿Se había cumplido esta palabra? Sí. Porque por causa del pecado, el pueblo se había alejado de Dios. Pero Nehemías usó la palabra de Dios y dijo: Señor, pero tu palabra dice que si tú nos dispersares, pero si nosotros volviéramos nuestro corazón a ti, tú nos volverás a recoger, tú nos volverás a abrazar como tus hijos, tú nos volverás a hacer misericordia sobre nuestras vidas, porque lo que Dios te está diciendo que es el tiempo de volver tu corazón a Dios. Es el tiempo de libertar tu corazón de tantas cosas que ha llenado el enemigo. Es tiempo de limpiar tu corazón y volver su corazón a Él, porque Él hará misericordia no solamente con tu vida, sino con toda tu familia. Aquellos que están dispersados, aquellos que tú crees que no tienen salvación, su palabra dice, su promesa dijo, que Nehemías le hizo recordar que aunque estén lejos de Dios, Él los recogerá y los traerá a este lugar. Y escuché pocos amén. Parece que nadie quiere que su familia esté aquí en la iglesia. Aleluya. Mire, hoy día entonces Dios le va a hablar. ¿Sabe qué? Dios me abre el corazón para hablar a esas personas que nos dicen amén, porque aquí hay un pueblo, ya va a escuchar, un pueblo que dijo amén, y amén quiere decir así sea. Y porque ese pueblo dijo así sea, vino un avivamiento a sus vidas. Pero muchas veces creemos que no necesitamos de Dios. Venimos aquí llenos de cargas, llenos de cosas, y nos vamos de aquí porque no queremos ser libertados. Y hoy día, como hablamos con los pastores, no depende de que yo esté llena del Espíritu Santo, porque estoy llena del Espíritu Santo. No depende de mí, depende de ti, que tú abras el corazón. La salvación, la bendición, todo es personal. Yo te puedo soltar una palabra, tú la puedes creer y puede pasar en tu vida. Pero si tú no la crees, quedas retenida en los cielos. Aleluya. Va medio ahí, va queriendo ya el amén, pero con eco ya. Pero va queriendo. Aleluya. Escuchen lo que dice el versículo 13. Dice la palabra de Dios, el 1:3. Es aquí donde te hago recordar que dice que él había escuchado que estaban las puertas y el templo, todo estaba quemado, todo estaba destruido. ¿Y qué hizo Nehemías? Comenzó a orar a Dios y Dios hizo misericordia. Dios lo había dispersado por causa de que se habían alejado de Dios, pero también estaba esa promesa que Dios haría volver el corazón de ellos nuevamente. Y necesitaban también, porque Nehemías lo que quería interceder delante del rey
es que el rey le dé los recursos y le dé permiso para ir a reconstruir el templo. Pero aquí hay algo clave. Nosotros siempre hemos escuchado de Nehemías, el libro de Nehemías, que construyó el templo, y aunque se levantó un Sanballat y un Tobías, él no bajó las manos. Porque cuando tú quieras construir tu vida, cuando tú te quieras encaminar en las cosas de Dios, siempre se va a levantar un Dios está en el asunto. Que Dios no te trajo a este lugar para que estés calentando una silla, sino para que pongas por obra su palabra, y Él te va a bendecir a ti y a toda tu familia. Y escuchen, porque Nehemías no solamente halló gracia delante del rey, porque él le dijo, sí, ve, pero ¿qué tiempo vas a tomar en ir y volver? Quería que vuelva, pero en ese tiempo que le dio de ir a reconstruir el templo, no solamente hizo eso, sino que le dio recomendación a muchos gobernadores que le den paso por donde tenía que pasar y que le den recursos para levantar el edificio nuevamente, para construir el templo y los muros. Halló gracia delante del rey. Y es tiempo de que haces gracia delante del rey, con ayuno, con lamento, con oración que toque el corazón de Dios. Y dice que Dios le proveyó todo. Pero ¿saben qué? No era el construir el templo, no era volver a levantar las murallas, porque ¿de qué sirve que haya un edificio y la gente que está aquí en este lugar no cambia su corazón, no renueva su corazón? Porque yo puedo levantar un edificio, volverlo a levantar, pero lo que el Señor quiere es que reconstruyas tu corazón nuevamente. Necesitaban construir ese templo, pero no terminaba la obra, porque Dios levantaba un Esdras que traiga primeramente restauración a los corazones. Miren, los dos iban con la dirección de Dios. Uno levantaría el templo y reconstruiría los muros, pero esa gente que volvería a ir al templo tenía que ir con un corazón limpio y puro, porque el templo fue destruido porque la gente pecaba. La gente escuchaba palabra de Dios y salía afuera, y afuera había orgías, había ladrones, había asesinos, y esos mismos al otro día estaban sentados en el templo. Y Dios se cansó y mandó a Nabucodonosor que destruyera todo y los llevara en cautiverio a todos. Y es por eso que los dispersó. Pero llegó el tiempo, como te digo, levantó un Nehemías que vaya con la dirección de Dios de volver a construir el templo, y de mandar un Esdras que traiga un avivamiento a los corazones. Escuchen, porque primero, para ser restaurados en el corazón, ellos debían ser libertados en su corazón de idolatría, de pecado, y vendría el verdadero avivamiento. Porque la ciudad sin muros estaba desprotegida. Escuchen, porque esto me lo dijo el Señor. La ciudad estaba desprotegida sin el muro. Pero, ¿de qué servía edificar el templo, levantar el muro, si Dios no estaba con ellos? Porque si no hay una iglesia rendida delante de la presencia de Dios, la presencia de Dios no se va a mover aquí. Pero he visto en la adoración cómo muchos se han quebrantado, se han humillado delante de la presencia, y déjame decirte, por uno o dos podemos ver la gloria de Dios todos en este lugar. ¿Por qué dice que si Dios no estaba con ellos y no eran libres en su corazón, no les servía de nada que volvieran a levantar el templo? Porque dice el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Saben por qué digo esta palabra? Porque aquí ninguno se lleva la gloria. Nunca me mire a mí, porque no soy yo. Yo sin Él aquí adentro no sería nada. Él es el que me levanta. Él es el que me da fuerza. Él es el que me hace pasar por proceso, y sigo de pie aquí con una sonrisa, y usted nunca lo va a notar que pasó por proceso, porque Él es el único que marca la diferencia en nuestras vidas. Él es el pastor de este lugar y lo va a hacer siempre. Es el Espíritu Santo el que se lleva la gloria, la honra y la alabanza por siempre.
oír, sentarse a meditar la palabra, llorar con duelo, con dolor por lo que estás pasando, ayunar y orar delante de la presencia de Dios. Ese es el verdadero ayuno que Dios le agrada. En un clamor, lo primero que hizo es reconocer, aquí Nehemías en la oración, lo primero que hace es reconocer que Dios es Dios en los cielos, que Dios es Dios en la tierra, que Dios es Dios aún en el mismo infierno, porque dice que los demonios saben que hay un Dios y tiemblan ante su presencia. Él es Dios por sobre todas las cosas. Debemos reconocer a Dios como lo que Él es. Nehemías lo reconocía como el fuerte, el grande, el temible, que guarda el pacto y la misericordia. Y es por eso que Esdras tuvo que traer al pueblo nuevamente la palabra de Dios. Porque ¿sabes por qué se había alejado el pueblo? Porque ya no había quien hable la palabra de Dios de verdad. Ya no había alguien que tenía la dirección de Dios. Porque el pueblo no quería oír. Pero Dios había traído un remanente que tenía esa necesidad de volver su corazón a Dios, de volver a escuchar la palabra de Dios, de que Él vuelva su corazón nuevamente a ellos. Y dice que es por eso que Esdras tuvo que traer la palabra de libertad nuevamente a los corazones, a ese nuevo remanente que quedó, porque ¿saben qué? No todos querían escuchar la palabra. No todos volvieron del cilicio y Dios los acogió. No, hay muchos que se quedaron en el camino, como muchos se vienen quedando en el camino. Pero yo bendigo tu vida si estás aquí en este lugar, porque yo no sé con qué carga, con qué debilidad, con qué falencia, con qué falla, pero si estás aquí es porque el Espíritu Santo tiene algo planeado para tu vida. Porque sabes tú mismo que aunque no puedas con tus fuerzas, sabes que Él va a quitar esa debilidad. Él va a ayudarte, Él te va a fortalecer. Si estás aquí es porque verdaderamente tienes esperanza de que Dios va a hacer algo en tu vida. Y dice que no todos escucharon, que hay muchos que se perdieron en el camino, pero solo aquellos que querían escuchar la palabra de Dios, que querían atesorarla en su corazón, fueron aquellos que recibieron gracia y favor delante de Dios. Aquellos que los recibieron en su corazón. Porque hoy, ¿sabes qué? Yo declaro que viene una nueva libertad para tu corazón, para tu vida. Y escuchen, porque esta es verdaderamente la palabra que Dios me daba. Y está en Nehemías 8, donde Esdras comienza a hablar la palabra de Dios. Ya el templo estaba reconstruido, los muros se habían levantado, y como te decía, aunque se levantó un Sanballat y un Tobías, mientras la mano de Dios está a favor, se puede levantar quien se levante. Te va a querer sacar del propósito, te va a querer hablar al oído, pero no escuches las voces ajenas. Tú escucha la voz de Dios, direcciónate con lo que Dios te da y no te muevas, porque dice, establece una cosa para tu vida y que te sea firme. Lo que Dios te dé, que no te lo mueva el consejo del hombre. Aleluya. Y por eso es que ellos siguieron construyendo. Se levante quien se levante. Nehemías 8, 5 y 6. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice que Nehemías trajo al pueblo, al remanente, y dice que en la plaza, pero dice que le habían hecho un púlpito de madera. Le habían puesto el amor por escuchar la palabra de Dios. Habían preparado un púlpito, la gente se había puesto todo, y escuchen, porque qué tremendo esto, porque a veces nos extendemos. Realmente la palabra a veces es 45 minutos, una hora. Y cuando ya es 1 hora y media, empiezan a mirar el reloj y se hacen los que van a mirar algo y después te desapareciste. Pero aquí sintieron la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por escuchar la palabra de Dios desde la madrugada hasta el mediodía. A ver quién tiene el aguante de hacer eso. ¿Sabes quiénes? Los verdaderos avivados en el corazón.
a los que aman al Señor, los que tienen ganas de escuchar la palabra de Dios. Y escucha, porque el 5 dice que Nehemías abrió el libro y a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque tenía su púlpito. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Por eso, cuando se escuche la palabra, que no vuele una mosca, les prohíbo que se levanten al baño. Voy a clausurar ese baño en hora de reunión. ¿Saben por qué? Porque es el momento de escuchar la palabra y no hacemos reverencia en el pastor ni en nada, le hacemos reverencia al Señor, porque es la palabra del Señor. Y dice que cuando terminó de hablar la palabra, dice, mire lo que hizo Nehemías. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, el bíblico amén. Le traigo la palabra, porque ¿saben qué le decía Nehemías? Que Dios volvía su corazón y el pueblo decía amén, que así sea. ¿Cuántas veces te vengo a decir, Dios te va a cambiar? Y nadie dice nada, por ahí se escucha un amén. ¿Sabe qué? Dígalo amén con ganas, porque cuando usted dice, le está diciendo, Señor, que así sea. Aleluya. Y todo el pueblo respondió amén. Amén. Que yo me deleitaba escuchándolo y viendo la palabra de Dios, porque aquí escuche lo que dice el 3. Y aquí es donde yo te digo el 3. Y llevó en el libro delante de la plaza, y estaba delante de la puerta de las aguas, donde dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. ¿Te imaginas? Que yo te digo, no te muevas de aquí porque hasta las 6 de la mañana voy a predicar. Un solo amén. Los demás se pueden ir. Por fin pilló una, Carla. Mire, le voy a contar cortito. Dice que un día un pastor, no te voy a decir nada tuyo. Un día dice que un pastor, estaban preparados los de la reunión. Y dice que entraron unos terroristas a la iglesia. Y dice que en un momento, a ver, ¿dónde está la iglesia que dice que va a morir por Cristo? Y estaban con sus armas ahí. Dice que la mitad de la iglesia se rajó. Se fue. Y cuando se fue la mitad de la iglesia, dice que se sacó la máscara y era el pastor y dice, bueno, ahora sí quedamos los valientes, ahora sí vamos a predicar. Los que quieren escuchar la palabra. Los que verdaderamente van a dar su amor y todo por Cristo, como Él lo hizo por ti. Y dice que estuvieron 6 horas escuchando la palabra de Dios. Los oídos del pueblo estaban atentos. Qué tremendo. Y cuando terminó de leer esto, como dice el 6, bendijo entonces Esdras. Pero ¿sabe qué? Cuando él bendijo la palabra, dice que el pueblo cayó de rodillas y comenzó a adorar. Y eso es lo que necesitas, iglesia. Necesitas humillarte delante de la presencia de Dios. Necesitas adorar, porque Dios no te creó solamente con un propósito por obras. Dios te creó con un solo propósito, y es de adorar solamente a Él. Solamente Él debe ser adorado. Y ese pueblo dijo amén, así sea. Levantaron las manos en señal de rendición, porque necesitas rendirte delante de la presencia de Dios. Porque los que se rinden dicen, Señor, yo no puedo, pero yo sé que contigo lo voy a hacer. Y se humillaron en la presencia de Dios, porque necesitas humillar tu corazón. El pueblo necesitaba humillarse. La iglesia necesita humillarse delante de la presencia de Dios para experimentar la verdadera libertad. Porque dice su palabra en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos y oraren, dice su palabra, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré la tierra, dice la palabra de Dios. Él va a sanar la tierra, va a perdonar tus pecados.
Lo que hace Dios, mueves la mano de Dios cuando alguien se humilla. Y necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos humillarnos delante de Él. Y la adoración, porque ellos se humillaron y adoraron. La adoración es importante en tu vida. Es muy importante en tu vida porque la adoración es la que trae libertad. Porque tu propósito no termina en tus obras, en cuanto Dios te lleva a crecer, sino que tu propósito es ser un verdadero adorador. Escucha, porque en la tierra va a ser tu escuela. En tu casa es la escuela para adorar. En todo el lugar donde tú vayas va a ser la escuela para adorar. Pero el cielo será la universidad donde vas a ejercer tu profesión. Y tu profesión es ser adorador. Vete preparando, porque si aquí no adoras 5 minutos, allá vas a adorar las 24 horas. Santo. Dios está preparando su iglesia. Viene algo grande a este lugar. Yo lo creo y lo espero. Yo no sé si vos. Y es allí donde aplicaron esa verdadera profesión de adorar a Dios. Y la palabra para el pueblo trajo convicción. Mire, yo le voy a dar de tarea que lea Nehemías 8 y lea 9. Lea el 9, ¿sabe por qué? Porque esa es la prueba de la convicción que trajo el pueblo. En un momento comenzó a declarar los pecados de su padre y sus pecados. Y en otro momento trataban de suavizar y decirle: Señor. Se acordaban de las misericordias de Dios. Y cuán grandes son sus misericordias. Porque escuchen lo que dice, porque está escrito: no, cuando tú conozcas la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Dios está en tu vida, porque ¿cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Entonces dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién está en tu vida para decir que todavía no eres libre? Aleluya. Santo. Y escuche, porque aquí termino. Escuche lo que decía el capítulo 9. Dice que Esdras confiesa los pecados. El día 24 del mismo mes, y justo nosotros empezamos el 26 el ayuno, 24 del mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Lo que estaban haciendo, diciéndole al Señor, que moviendo el corazón, que Dios los perdone, que Dios haga misericordia sobre su vida. Y dice que el pueblo, cuando vino esa convicción ya de escuchar la palabra, dice que el pueblo comenzó a apartarse de las cosas malas, porque aquí dice, se apartaron aún de los extranjeros. ¿Saben por qué? Porque en el pueblo antiguo dice que Dios había establecido un orden, y está en Deuteronomio, ya te lo voy a leer, que dice que Dios había establecido un orden, que los hijos de Dios no debían estar con mujeres extranjeras, porque las mujeres extranjeras eran idólatras, y eso hacía que el pueblo también se aleje de Dios. Y entonces dice que el pueblo se santificó, y santificaron al pueblo, porque dice el Salmo 93:5: tus testimonios son más firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a la casa de Dios. Y muchas iglesias queremos un avivamiento, un mover natural, sobrenatural del Espíritu, pero eso no sucederá si no haya un remanente que se rinda al 100% delante de Dios. Y este pueblo escuchó la palabra 4 horas en ayuno. Porque ayunar, como te digo, no es abstenerse de comer, sino es alimentarse de la palabra de Dios, humillarse en la presencia de Dios, clamar por una libertad en tu mente y en tu corazón. No es una dieta más. Y el fruto de este ayuno del pueblo, ¿sabe qué trajo?
Dice que ellos quisieron escuchar más y más la palabra de Dios. Se santificaron para Dios. Se santificaron quitando a todos los extranjeros de su pueblo, porque querían comenzar a agradar a Dios. Aquellos extranjeros que tenían otras costumbres que hicieron que el pueblo sea idólatra. Y dice la palabra de Dios, te la voy a leer, porque dice en Deuteronomio 7, escucha, no la busques. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, cuando quieras entrar en la bendición de Dios, por eso te dice que te apartes de lo que no es de Él, porque va a ser estorbo para la bendición. Y hayas escuchado delante de ti muchas naciones, y echó al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Febuseo, y todos los Eos. Y dice: y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás de todo, y no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Lo que estaba diciendo Dios: no se junten con el pueblo idólatra. Dios quería ser adorado solamente Él. Ni tampoco te entregues tus hijas, porque decía: porque desviarán a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Tenía una dirección. Yo no sé cuántos tienen hijos, pero ¿sabes qué? Si tú le estás inculcando cosas de Dios a tu hijo, no permitas que venga alguien a llenarlo con otras cosas, con otras creencias, porque ¿sabes qué? Lo apartará del camino de Dios. Y nosotros como madres debemos luchar por el futuro de nuestros hijos. Aún a los que no tienen todavía, usted ore por el futuro, que sea una mujer que lo direccione, un hombre que sea de Dios. Porque dice que un yugo desigual no le agrada a Dios. No tiene futuro. Dios quiere darte la tierra prometida y que entres en sus promesas, pero que no hagas alianza con nada ni con nadie que no se alinee con la voluntad de Dios. Necesitamos apartarnos de lo que no es de Dios. Dios nos está demandando santificarnos, apartarnos, consagrarnos, meditar más en su palabra, adorarle en espíritu y en verdad, y rendir nuestro corazón, humillarnos delante de su presencia. Y eso que hizo el pueblo, porque lo hizo todo, produjo un avivamiento, una tremenda presencia de Dios que trajo convicción. Y el pueblo cambió, y Dios lo cubrió con su gloria. Te adoramos. Y escuche, porque voy terminando, y es lo que dice. Usted lea el 9, porque ellos hablan, en parte decía: Señor, pero dice, tú hacías esto, pero ellos, dice, tú miraste la aflicción de nuestros padres y oíste el clamor de ellos, le hiciste señales, abriste los mares, le diste columna de nube, le mandaste una columna de fuego. Y dice, hablaba de las misericordias, pero a la vez decía: pero además, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios contigo, y endurecieron su corazón y su cerviz, y desecharon tus mandamientos, y confesaban los pecados, y a la vez volvían a reclamar la misericordia. Pero tú, con todo, tus misericordias no los abandonaste en el desierto. El pueblo sabía que sus padres habían pecado, pero a la vez reconocían y exaltaban la misericordia de Dios. ¿Cuántas misericordias hizo Dios con tu vida? Dios hoy no ve tu pecado. Dios quiere hacer misericordia. Y escucha, porque dice el 26: pero lo provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y dice el 27, y a mí esta palabra me impactó. Y escuche lo que dice: entonces los entregaste a manos de sus enemigos, los cuales lo afligiste, pero en tiempo de sus atribulaciones clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaras de la mano de sus enemigos. Pero escuchen, pero una vez que tenían paz,
volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que lo dominaron. Pero volvían a clamar a ti otra vez, y tú desde los cielos los volvías a ver. Según tu misericordia, muchas veces lo libraste. Qué tremendo escuchar esto de Dios. ¿Quién hace que es como si fuera que yo te presto plata y no me devuelves? Y yo te diría, no te presto nunca más. Pero sé que tú tienes necesidad y me vienes a pedir dinero y yo te vuelvo a prestar. Esas son las misericordias de Dios. Que no importa cuántas veces le falles, sino que Él quiere hacer misericordia. Pero, te vengo a traer un pero. No juegues con las misericordias de Dios. Porque no es que yo voy a pecar porque Dios me perdona. Su pueblo hacía así. Y Dios hacía misericordia. Pero si tú juegas con las misericordias de Dios, pronto Él cuelga el teléfono. Y cuando tú necesites esa misericordia, ya no habrá más remisión y libertad para tu vida. Porque cuando Dios te habló por las buenas, no quisiste oír. Pero si hoy es el día que escogió el Señor para traer libertad a tu corazón, toma esa libertad. Porque las oportunidades de Dios se están agotando. Ya Cristo viene, iglesia. Ya no es tiempo de andar afanado, de andar haciendo como tú quieres. Ya es tiempo de alinearse con la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué? Viene un gran avivamiento, yo lo creo. Viene un tremendo derramar del Espíritu Santo. Pero no es porque quieres sentir la presencia de Dios. No, yo te vengo a decir una cosa. El derramamiento del Espíritu Santo va a ser para que soporten las cosas feas que se vienen en el mundo. Se vienen muchas cosas malas, pero aquellos que han sido revestidos por el poder del Espíritu Santo van a soportar todo. Y los que permanezcan hasta el fin, esos serán salvos. Y termino con esta palabra porque dice en 2 de Corintios 1:10, Pablo decía que Él nos libró, nos libra y esperamos que aún nos siga libertando. Porque como te digo, no debemos jugar con las misericordias de Dios. Y termina con el 31, dice, mas por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos, ni nos desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos sabemos que las misericordias de Dios están sobre tu vida? Y hoy Dios quiere traer libertad. ¿Cuántos quieren ser libertados? Porque yo declaro una noche de libertad en esta noche. Póngase de pie. Póngase de pie. El Espíritu Santo trae libertad. Esa fue la dirección que Dios nos ha dado. Dios va a comenzar a limpiar tu corazón. Escucha, porque te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es un avivamiento? Un avivamiento que se vivió en 1000 no sé cuánto, pero era de un hombre que era negro, al cual fue discriminado por muchos. Pero era un hombre que se entregó completamente a Dios. Era un hombre que ayunaba y oraba y buscaba la presencia de Dios. Dice que se ponía su rostro, su caja, ponía una caja de madera sobre su cabeza. Y dice que oraba, sentía como que oraba en el secreto. Y dice que era solamente Dios y él hasta que él tenía que subir a predicar la palabra. Y cuando recibía la dirección de Dios, dice que hay muchos que venían hasta sin brazo. Y no te voy a mentir, búsquelo en internet, el avivamiento de la calle Azusa, que dice que había gente que no tenía brazos. Y por el poder del Espíritu Santo dice que los brazos crecían. Había milagros, prodigios y maravillas en ese tiempo porque había un pueblo que tenía comezón por oír la palabra de Dios. Un pueblo que se humillaba, sacerdotes que buscaban la presencia de Dios. Y dice que era tan fuerte la presencia de Dios que cuando oraba dice que venían los bomberos porque dice que veían fuego en el techo. Porque ¿sabes qué? Van a ver muchos el fuego del Espíritu Santo en este lugar y van a venir por este lugar. Como si, no sé cómo es el nombre de este chico que ha venido, pero yo clamo, si tú estás aquí, es porque yo siempre clamo,
bueno que Dios traiga a los drogadictos, a los alcohólicos, a los necesitados. Yo quiero que vengas un segundito para acá. ¿Saben por qué? Porque Él nos trajo la oración que se hace en el altar. Y dijimos que va a venir gente que no se le va a predicar. Gente con necesidad de ser libertados. Y si hoy la palabra es que va a haber libertades, porque verdaderamente Dios ha enviado a alguien que quiere ser libertado en su corazón. ¿Saben qué pasó en ese avivamiento? Dice que cuando oraban en el lugar, la gente que venía, preste atención aquí, la gente que venía a ese lugar a 100 metros no llegaba a la iglesia porque caía bajo el poder del Espíritu Santo. Y Dios me dijo, y yo lo creo, que Dios me dijo que en el momento menos pensado vamos a tener un encuentro. ¿Y sabe qué? Véalo Él. Vea su rostro, lo ve Jesús. Porque ellos son los que tienen necesidad. A ellos son los que Dios está buscando. Y si Dios lo ha enviado, es porque yo sé que tiene un propósito en su vida. Yo quiero que repitas una oración conmigo así. Y eso va a cambiar toda tu vida. Dios te ha traído a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y no es el lugar donde vos estás que Dios te quiere. Dios tiene algo para vos. Y aquí está tu familia. Esta es tu familia. Esta va a ser tu casa. Así que te damos la bienvenida. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias porque hoy soy tuyo. Amén. Extienda su mano sobre la vida de Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta es la libertad que tú querías en esta noche. Hay fiesta en los cielos, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae libertad sobre la vida de este varón, Señor. Ese vacío, Señor, que ha quedado en su corazón, de la libertad que tú has traído sobre su vida, llénalo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Transfórmalo, cambia, Señor. Saca, Señor, todo lo que a ti no te agrada de su vida. Señor, abre camino sobre su vida, Padre. Señor, cambia todo diagnóstico que el enemigo ha puesto en su vida, Padre. Impártele amor, abrázalo, Señor. Abrázalo con ese amor que solamente tú lo puedes dar, Padre. Y yo declaro que tú lo trajiste, Padre. Y que la obra que tú vas a empezar en él, la vas a terminar y la vas a perfeccionar, Padre. Porque nos ponemos de acuerdo como iglesia para orar por su vida y declarar, Señor, que hay un propósito grande, Señor, en su vida. Que tú lo trajiste, Señor, y que tú le das la cobertura de tu Espíritu Santo, Padre. Yo lo creo y lo declaro en el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y créame, no se distraiga. No se distraiga. Porque el Espíritu Santo trae libertad a tu corazón. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú eres digno de adorar. Solamente tú, Espíritu Santo. Tú eres digno de Atribuimos toda la gloria, toda la honra solamente a ti, Señor. todo viene de ti. Sí, Señor. Y